Buenos días, somos el primer grupo que nos va a exponer los tres temas de la segunda unidad y ahora el día de hoy vamos a exponer el tema que se llama relaciones de poder y desigualdades en la escuela. El grupo está conformado por el compañero Justin, el compañero Wilder Omar, la compañera Daisy, la compañera Rosario Iglesia y la compañera Esmeralda Zula. Vamos a empezar exponiendo y le toca como primer integrante a mi compañero Justin. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Hoy ya vamos a hablar sobre las relaciones de poder y desigualdades en la escuela. Bien sabemos que en una institución hay diferentes responsabilidades y niveles de autoridad. Sin embargo, si este poder, las autoridades, se da de una mala manera, aparecen las desigualdades en la escuela. En este tenemos la institución social. La institución social en sí es la institución educativa en sí, porque ahí es donde participan y socializan directores, tanto personal administrativo, docentes, los estudiantes e incluso los padres de familia. En esto se crean jerarquías, que pueden ser tanto jerarquías formales como jerarquías informales. Las jerarquías formales son las que ya están establecidas dentro de la institución, que son el director, como ya dije, el docente, los auxiliares, los estudiantes. Y cuando en estos grupos dentro del salón, por ejemplo, hay un compañero que destaca más en notas o puede ser más popular porque participa en concursos de la institución, llega a tener una influencia más a diferencia de los demás. Y estos vienen a formar ya jerarquías informales. Estos se dan por diferentes factores de influencia. Ya puede ser que el estudiante, como dije, puede ser más popular, puede tener más habilidades personales, diferente economía, y en esto también se da la distribución de poderes. La distribución de poderes no tiene que ver tan solo en la jerarquía formal, sino también, como bien dije, por ejemplo, hay un estudiante que es más popular y él quiere decidir porque llega un estudiante nuevo y no quiere hacerlo jugar en algo solo porque no le caen bien. Ya en él está poniendo una autoridad, pero de una mala manera ya. Y cuando se da este tipo de casos, aparecen los riesgos y problemas. En los riesgos y problemas puede aparecer el bullying, la exclusión, etc. También se da la relación con desigualdades educativas. Las desigualdades educativas puede ser que un estudiante no entienda a la misma manera que los demás, y digamos, si constantemente se burlan de un estudiante que quiere participar, con el tiempo se da la desigualdad educativa, o sea, dentro del salón, y deja de participar. En esto se da también, tiene que haber una construcción social. No todo es dentro de la institución, como dije, también tienen que ver los familiares. Cuando estos vienen influidos de afuera, de la sociedad, de la gente que los ve, por ejemplo, hay personas que piensan que porque un chico tiene más plata, se va a educar mejor que alguien que tiene, menos economía. Y con eso se da la construcción social. También tiene que haber una gestión democrática e inclusiva. Esto lleva al positivismo dentro de la institución y debería ser de esta manera. ¿Qué implican las relaciones de poder y desigualdades en la escuela? Como bien dije, hay dos tipos de jerarquías, tanto las formales e informales. Y de acuerdo a estas jerarquías, si estas se toman una buena manera, en cuanto a la autoridad que brinda el estudiante o el profesor también puede dar o brindar una autoridad mala, van a aparecer desigualdades educativas. En estas se dan las relaciones de poder. Por ejemplo, el director es la máxima autoridad.
El docente es el que enseña a los estudiantes y el estudiante es el que aprende y participa en las actividades de la institución. Y estas relaciones de poderes tienen que ser con equidad e inclusión, porque si no se da la equidad e inclusión, aparecen las desigualdades educativas y no debería ser así. En su tesis, que nos explica las relaciones de poder desde el aspecto de género, es decir, desde el aspecto de género, pero viendo cómo las relaciones de poder disminuyen la presencia de la mujer en el ambiente laboral, en el ambiente escolar. El origen sociocultural de las desigualdades de género. El origen sociocultural quiere decir que las desigualdades de género ya están impregnadas en nosotros desde antes, sociocultural, que se transmiten a nivel social dentro de nuestros círculos y cultural, porque proviene desde una idea que ya hemos tenido antes. Es decir, en este podemos poner como un ejemplo el machismo. El machismo se transmite en una sociedad y ya viene de nuestra cultura antigua. De esta manera, las desigualdades en el ambiente laboral, en el ambiente de poder, en las jerarquías, se pueden dar para que, entre comillas, los hombres, los varones, puedan ejercer una presión sobre trabajadores mujeres o sobre alumnas. Por ejemplo, cuando un profesor quiere poner una calificación a una alumna, tratando de intercambiar algo fuera de lo académico, está ejerciendo su poder sobre esta alumna y está fomentando las desigualdades de género, que es lo que esta autora nos está mencionando en su teoría. También tenemos creencias tradicionales y roles de género. Nosotros creemos que cada género, varón o mujer, ya tiene un rol específico que cumplir. Entonces, muchas veces antes se creía que las mujeres no podían ser directoras de una institución por su falta de gestión o por su falta de seriedad o quizás de rigurosidad al momento. Pero hemos visto que ahora eso va cambiando y ahora se prefiere la preparación académica de cada persona en vez de su género. Es decir, no importa si eres varón o mujer, mientras estés más preparado, eres la persona más adecuada para ejercer un cargo o una jerarquía de poder dentro de una institución. Y acá tenemos la limitación en el acceso al liderazgo. ¿Cuántas personas somos líderes y cuántas personas somos seguidores? Eso es difícil de descubrir. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros estar en un aula, en un ambiente laboral, nosotros podemos decir que somos líderes por cómo nosotros influimos en las demás personas, por las decisiones que tomamos y por si podemos manejar grupos grandes de personas para trabajar. En este caso, por ejemplo, la directora del instituto en el que nosotros estudiamos, ¿es un líder o simplemente es una autoridad? Algunos dirán que es un líder y algunos dirán que es una autoridad, pero el líder se caracteriza por no romper las relaciones entre los diversos grupos jerárquicos, sino unirlas y fomentar esto para que pueda mejorar la institución educativa. Incluso dentro del aula, al formar grupos de trabajo, siempre los alumnos, nosotros buscamos la imagen de un líder que pueda guiar o que pueda estructurar el trabajo en equipo. No necesariamente tenemos que hacerle caso en todo, pero sí lo vemos como una figura que al momento de nosotros no tener un soporte o una estabilidad, lo buscamos para que nos pueda aclarar el camino. Y acá también tenemos esto en el impacto en la gestión democrática. ¿Qué quiere decir democracia? Que todos tengamos las mismas oportunidades de llegar a una jerarquía. Es decir, a los alumnos no se nos permite poder ascender en una jerarquía ni tener tanta relación de poder con un profesor o con un personaje jerárquico. Eso es cuando las relaciones de poder son desiguales. Pero en una institución educativa donde las relaciones de poder funcionan adecuadamente, el alumno podría comunicar sus ideas con mucha naturalidad hacia el profesor puede plantear sus ideas en una reunión de profesores y así vamos escalando hasta llegar a una idea general que pueda beneficiar a la institución educativa. Y acá tenemos una necesidad, y la conclusión de la teoría de la señorita es
plantea que se necesita una transformación cultural, es decir, cambiar el chip de nuestras mentes para que haya más oportunidades, tanto para varones y de mujeres, de llegar a ser líderes, de llegar a ser directores, de llegar a ser profesores, pero teniendo una jerarquía de poder. Diana Vázquez, que es procedente de Cajamarca, que tiene también dentro de su tesis, nos propone el siguiente fundamento: la discriminación de género como factor principal. Todas las autores en esto son mujeres porque critican a la posición del hombre, a la jerarquía de poder del hombre dentro de las instituciones educativas. Entonces, si entendimos como discriminación de género, ya lo expliqué anteriormente, la mujer, estamos en un rol, en un estereotipo, pero ahora nos vamos a centrar más en la discriminación como factor principal en las jerarquías de poder. Muchas veces creemos que por ver a una persona bajita, de tez morena o con dotes no tan agraciados, a veces podemos decir: no, él no es un líder o él no tiene la capacidad, pero nosotros no sabemos cuán preparado está para ser líder y qué capacidad tiene. Por eso es fundamental crear entornos para que los líderes, para que los futuros directores, los futuros directivos se puedan desarrollar y desarrollar sus habilidades para crear nuevos líderes que puedan cumplir con las jerarquías de poder y con sus responsabilidades que estas implican. La segregación ocupacional implica que algunos espacios, algunos trabajos ya están separados para ciertos grupos de personas que no necesariamente están preparados para asumir este rol. Es decir, que, por ejemplo, a veces podemos poner en una jerarquía de poder más alta a una persona, una directora de una institución, sin que ésta esté preparada, solo por ser amiga de alguien, o solo por tener más contactos, o por pagar. Esto, no, en vez de beneficiar, es muy mal productivo para la institución, porque no hay un líder fijo y no hay oportunidades de que esa institución mejore con ideas claras. Y por más que esta persona, al estar rodeada si esta persona no tiene la capacidad, incluso si está rodeada de más personas, no tiene la capacidad para hilar las demás ideas y crear una estructura que beneficie a todos por igual. También tenemos el impacto en el desarrollo regional. Como sabemos, acá la señora habla de cómo Cajamarca se está quedando atrás en este aspecto por la corrupción que genera pobreza en las instituciones educativas. No en la política, no en proyectos, en las instituciones educativas. Muchas veces dice que llegan presupuestos a las instituciones, pero que estos presupuestos no se ven aplicados para el desarrollo de la institución. ¿Esto qué quiere decir? Que las jerarquías de poder están contaminadas por la corrupción y por el pensamiento más individualista, el no pensar en el beneficio de todos y pensar solo en el beneficio de uno mismo. Y acá tenemos las prácticas discriminatorias en el mercado laboral, que es lo que venimos diciendo con las desigualdades en la escuela, que las prácticas discriminatorias son muy malas porque nos ponen un prejuicio, un estereotipo en nuestra mente, que cuando vemos una persona automáticamente nosotros podemos decir: no está preparada, o no es suficiente, o quizás no tiene la capacidad, pero nosotros a veces esos razonamientos lo hacemos sin conocer a esa persona, sin conocer su capacidad y sin probarla en un entorno donde esta persona se vea desafiada para poder desarrollar sus habilidades. Como por ejemplo la generación Z. La generación Z. La generación Z busca comodidad laboral, pero no está preparada para las implicancias de sus labores, de sus roles. Es decir, ellos, por ejemplo, un profesor de la generación Z no quiere que lo presione tanto con la documentación, no quiere que lo esté siguiendo, quiere que el ministerio lo dé un poco todo más fácil, pero eso, en vez de crear líderes, crea solo seguidores que quieren todo. Tenemos acá a las señoritas María Elizabeth Infante Quispe y Aide Vázquez, que son de Cajamarca, y presentan un artículo científico con relación al tema que estamos viendo. En la normalización de la subordinación, nosotros
nosotros nos acostumbramos a ser subordinados, a seguir a alguien y no tenemos el pensamiento crítico o el pensamiento reflexivo de proponer nuevas ideas y quizás a un grupo de personas para nosotros ser los líderes. Nosotros nos conformamos con servir a alguien, con ganar dinero por servir a alguien, pero no vemos más allá de nuestras posibilidades. Entonces, ¿qué hace el ministerio para esto? En el ámbito institucional, en el ámbito educativo, propone el ascenso de escalas para los profesores. El ascenso de escalas, ¿qué quiere decir? Que mientras más te prepares, tú puedes ascender a un sueldo mayor, entonces ya estás poniendo un beneficio a tu preparación, que es lo que te hace motivarte. Y al prepararte más, ya te estás convirtiendo en un líder para tu comunidad educativa. Tenemos las relaciones desiguales, que las relaciones desiguales, como estábamos mencionando, son, por ejemplo, si como tú como profesor le quieres mencionar algo a tu director, una idea que tengas o un proyecto, y esta comunicación es incompleta, es unidireccional, solo del director hacia ti, pero tú no del director, está haciendo una relación desigual. ¿Por qué? Porque el director te está imponiendo algo y tú como profesor quizás no lo estás, quizás lo quieres rechazar, pero no puedes porque es tu trabajo. Y tampoco puedes proponer ideas porque esa persona que tiene una jerarquía mayor a la tuya se cierra en su mentalidad y no te quiere escuchar. Acá tenemos la necesidad de un cambio sociocultural, también que lo plantean, que es la necesidad de cambiar mentalmente para que nosotros nos podamos desarrollar dentro del ámbito educativo de mejor manera. Como última teoría de introducción al tema, tenemos a la señorita Carol Yamilí Ramírez Cueva, que es una autora de Cutervo que presenta en su tesis esta parte de las desigualdades en las jerarquías. Tenemos relación entre violencia y distorsiones cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una distorsión en la comunicación entre las jerarquías, entre tu superior y tú, esto genera distorsiones cognitivas. ¿Qué quiere decir eso? Que la idea general que quiere beneficiar a la institución educativa se cambie su formulación y al final la idea que aplica no es la idea original que ha tenido. No sé si me entienden, pero es por ejemplo, que el profesor le propone una idea de implementar al director y el director, al ejercer la presión sobre este profesor, porque cree que tiene mayor jerarquía, porque cree que el profesor no es tan capaz como él, porque él es director, presiona, y al final la idea del profesor termina cambiando completamente y el director la aplica, pero con otro punto de vista. Entonces, este director la toma como idea propia, dejando de lado a la idea del profesor, que fue la idea original, y esto genera violencia y distorsiones cognitivas entre los agentes de las jerarquías. Y tenemos la justificación y normalización al maltrato. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces decimos nosotros, cuando pasa un maltrato dentro de las jerarquías, decimos, sí, pero él es tu director, sí, pero él es tu profesor, sí, pero él es tu superior, y eso está muy mal en este ámbito. ¿Por qué? Porque más de que tenga una jerarquía superior a la tuya, no quiere decir que esté en el derecho de ejercer una presión o violencia sobre un agente inferior. Al contrario, los líderes de las jerarquías superiores deberían ser los que más motiven y los que más apoyen a las personas que están un poco más en una jerarquía inferior para que éstas se puedan desarrollar y desarrollar su inteligencia, desarrollar sus pensamientos cognitivos de mejor manera. De esta manera, le propone una solución. Dice que la intervención psicológica en toda institución educativa es fundamental para que todos sean un agente de cambio. Es decir, como acá en el pedagógico tenemos un área de psicología especializada para ayudar a desenvolvernos más. Quizás nosotros no podemos exponer mejor, podemos ir al servicio psicológico, nos pueden ayudar y podemos tener mejores ideas, mejor palabra, mejor vocabulario para nosotros mejorar en nuestro ambiente, en nuestra jerarquía. Como decía el compañero Justin, cuando un alumno es más popular, cuando un alumno tiene mejores calificaciones, ya tiene una jerarquía informal. Entonces, porque nosotros podemos aspirar a eso y posteriormente podemos aspirar a tener una jerarquía mayor dentro de un consejo de estudiantes, dentro de los mismos profesores y dentro de nuestra formación inicial docente, nos sirve para que cuando salgamos al campo laboral nosotros ya tengamos ese don de líderes, ya no solo seamos seguidores, sino que lleguemos a la institución con el afán de cambiar esa institución y mejorarla.
Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Yo voy a exponer las jerarquías de poder, ¿no? Primeramente, ¿qué es una jerarquía de poder? Una jerarquía de poder es una organización, tanto en instituciones educativas o grupos sociales, que distribuye roles, designaciones según la preparación o según el nivel de grado que se encuentre cada persona. Estas jerarquías se establecen en diferentes niveles. Por ejemplo, en la institución educativa, en el ámbito escolar, tenemos la directora, subdirector, profesores y estudiantes, donde la directora obviamente está en la cima, los estudiantes estamos en el nivel más bajo. El impacto en la valoración y el trato. El impacto en la valoración y el trato no va a ser el mismo trato entre estudiantes con la directora o directora con estudiantes. El trato es totalmente distinto, al igual que los profesores y estudiantes. Siempre la valoración debe prevalecer el respeto, la responsabilidad y honestidad. La función organizativa. La función organizativa trata mayormente de cuando existen reuniones entre jerárquicos, se puede decir, la directora decide decisiones o transmite a los profesores lo hacen llegar a los estudiantes, nosotros como estudiantes tenemos que acatar esas decisiones y adaptarnos para poder lograr lo que se ha cometido. Tenemos autores peruanos que nos hablan sobre las jerarquías de poder. Entre ellos tenemos a uno que es Ricardo Cuenca. ¿Qué nos dice Ricardo Cuenca? Ricardo Cuenca nos habla sobre el análisis de las políticas educativas y la gestión institucional. ¿Qué nos dice? Que la gestión institucional parte desde dirección, seguidamente con los jerárquicos, y hace llegar a los docentes, como dije antes. Los docentes son receptores de toma de decisiones de sus altos mandos, en este caso dirección, y los docentes hacen llegar a sus estudiantes. Nosotros como estudiantes tenemos que adaptarnos y obviamente sobresalir. La escuela como organización, bien, ya lo expliqué. La escuela como organización parte desde dirección hasta llegar hasta los estudiantes. Estructura jerárquica formal. La estructura jerárquica formal está establecida, ¿no? Está establecida dentro de la institución educativa o de los grupos sociales. Las jerarquías no solo son formales, también son informales. Por ejemplo, dentro de la institución educativa informales está entre los estudiantes. Como bien rescato, o informales, puede ser que un estudiante es sobresaliente, ¿no? Pero necesariamente ese estudiante sobresaliente, nosotros seguimos el ejemplo de él, pero si es que él es sobresaliente, debe ayudar a sus compañeros a sobresalir también de la misma manera. Bien, continuando con el siguiente, tenemos a Leon Trachtenberg. ¿Qué nos dice Leon Trachtenberg? Nos dice que el modelo jerárquico tradicional, él está en contra del modelo jerárquico tradicional. Para él el modelo jerárquico debe ser no vertical, sino debe ser horizontal, pero manteniendo obviamente los niveles de respeto hacia los que tienen mayores estudios, se puede decir. Tenemos la cultura escolar generada. ¿Qué nos dice la cultura escolar generada? Que la cultura escolar generada debe basarse en el respeto. El eje debe ser el respeto. No respeto del mismo nivel entre estudiantes, sino respeto entre la jerarquía. Debe ser respeto horizontal entre maestro, estudiante, maestro, director y director, estudiantes. Propuesta de transformación. Como bien ya dije, él nos dice que la jerarquía no debe ser vertical, sino debe ser horizontalmente, pero él nos habla que debe prevalecer el respeto. ¿Pero qué? ¿Solo el respeto? No, sino también debemos acatar las decisiones que tomen los altos mandos y nosotros sobresalir en esas decisiones. Y por el último tenemos a Santiago Cueto. ¿Qué nos dice Santiago Cueto? Santiago Cueto estudia la calidad educativa, las desigualdades en los aprendizajes, la organización del sistema educativo, la distribución de oportunidades. Santiago nos habla de desigualdades estructurales. ¿Qué nos dice Santiago de desigualdades estructurales? Que nosotros, los estudiantes, tenemos muchas desventajas. No simplemente debemos acatar
las decisiones que toman entre los altos mandos, sino que también nuestras decisiones deben ser escuchadas. Así se formule un diálogo o una valoración hacia nuestras aportaciones que nosotros como estudiantes damos, y también como los docentes hacen llegar sus ideas hacia los directivos. Jerarquización por desempeño. Bien, la jerarquización por desempeño es, el desempeño de la directora es gestionar, ver que todo esté en orden. ¿A cuál ahora tenemos la gestión del licenciamiento? Los docentes acatan decisiones que la directora obviamente les ordena, disciplinados, puntuales y que exijan a los estudiantes. Y los estudiantes debemos cumplir con todas las actividades que los docentes nos han dejado o nos dejan para investigar o nos dejan para cumplir algunas actividades. Ahora vamos a trascender hacia la perspectiva latinoamericana, que nos habla José Rivero Herrera. ¿Quién nos dice José Rivero Herrera? Que el estudia el rol y el fin de este sistema. Para él, la jerarquía es muy importante, mantener los niveles jerárquicos es muy importante. ¿Por qué? Porque si no se mantienen los niveles jerárquicos, existiría el desorden, existiría el caos, se podría decir. No se tomarían decisiones o no se cumplirían decisiones estrechamente vinculadas con lo que se quiere lograr. En este caso voy a tomar el ejemplo de la institución educativa. Para José Rivero Herrera, tener una directora o un director en la cima o en lo más alto es fundamental. ¿Para qué? Para que él sea nuestro guía, nuestro líder y nos pueda llevar hacia la excelencia, se podría decir así. Y debajo para él deben estar los docentes que deben ser buenos formadores, deben acatar estrictamente lo que dice o lo que se toman las decisiones del nivel superior, como en caso de dirección, subdirectora, subdirector, en ese caso. Bien, y nosotros debemos regirnos estrictamente a lo que los docentes quieren que nosotros logremos los propósitos, sobresalgamos de manera intelectual y también en valores, obviamente, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Las jerarquías se construyen a través de normas y también las costumbres y las relaciones sociales. Tenemos las que son jerarquías formales y jerarquías informales. En jerarquías formales nosotros encontramos a los estudiantes, a los docentes y al director, mientras que las informales tenemos el rendimiento académico de cada estudiante, el liderazgo y su popularidad. Entonces, acá tenemos, como ya les dije, las jerarquías informales. Estas surgen de acuerdo al desempeño, ya sea en el aula o también en toda la institución. Hay estudiantes que ocupan los primeros lugares. Entonces, por jerarquía, ellos van a ser los primeros. Pero eso no significa que todos se van a quedar atrás, sino que también se puede ascender a eso. Pero esto se da de manera informal. Tenemos también lo que son las jerarquías formales. En las jerarquías formales tenemos a los estudiantes, o sea, en este caso seríamos nosotros, a nuestros docentes, los que nos guían, y a nuestra directora, que es la cabeza de esto. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el rendimiento académico, que esto va en base a los estudiantes. También tenemos la popularidad, también es en base a los estudiantes. Hay estudiantes que tienen mayor rendimiento académico y hay personas que quieren pertenecer a sus grupos porque saben que si son guiados por ellos van a aprender de una mejor manera. Pero esto también va de la mano con lo que es los docentes, porque los docentes a veces, por ejemplo, uno se quiere incluir en un grupo, pero te das cuenta que hay estudiantes que pueden apoyar a los que están más bajos y les pueden ayudar a llegar igual, o incluso si estos se preparan más pueden llegar a ser mejores. ¿Por qué se da la construcción de jerarquías? La construcción de jerarquías se da porque nosotros no nos podemos igualar a un docente o a la directora. ¿Por qué no nos podemos igualar? Porque nosotros estamos iniciando con nuestros estudios. Ellos ya han pasado por esto, ellos ya están preparados. Entonces nosotros no podemos querer, o sea, ser tratados igual a ellos porque no estamos todavía en ese nivel. Tenemos que tener una preparación escalar para que recién seamos tratados de esa manera. Aspectos de la construcción de jerarquías. Tenemos la autoridad y el liderazgo. Esto se da
en los salones mayormente, por ejemplo en la formación de grupos. Hay un líder que guía en sí a sus compañeros, porque siempre hay uno que es más responsable que los demás y los ayuda a salir adelante. También tenemos el rol establecido. El rol establecido es ya este líder que tiene el rol y el que está apoyando en sí al resto de sus compañeros también para que lleguen a un mismo nivel y que puedan rendir de una misma manera. El reconocimiento social. Por ejemplo, en nuestro salón nosotros tenemos a nuestro delegado. Nosotros lo respetamos como tal, porque él, si nos dice algo, también nosotros tenemos que guiar. Podemos dar opiniones, pero él es nuestro líder, es el líder del salón, igual que nuestra subdelegada o subdelegado. Distribución de poder. Acá, como ya les expliqué anteriormente, serían los estudiantes, los docentes y la dirección. Y las diferencias de estatus. En diferencias de estatus se da ya de acuerdo a los roles asignados en las ya sea en las instituciones o fuera de las instituciones. Por ejemplo, acá también tenemos al Estado, que nos guía a la sociedad. No siempre de una buena manera, pero guía a la sociedad. Tenemos la relación entre jerarquía y desigualdades. Doble naturaleza de jerarquías. Ya sabemos que la jerarquía es el que le da en sí un estatus en la cual diferencia, ya sea a estudiantes, docentes o la directora. Pero también hay roles que no son bien administrados. El hecho de que uno tenga el poder significa que también sepa administrar el poder que tiene. Porque si no lo sabe administrar, nunca se va a llegar a nada, porque estaría dando en sí un mal ejemplo. Y la mayoría de personas sigue el ejemplo de las personas que ya tienen más alto rango. Tenemos el impacto de los estudiantes. Nosotros seguimos en algunos casos el ejemplo de lo que son nuestros docentes, pero ya también estamos grandes para darnos cuenta qué es bueno y qué es malo. Nosotros sabemos de qué docente llevar lo bueno y de qué docente no llevar, porque hay docentes que pueden que hagan las cosas bien, pero hay otros que no. Y no es por discriminar o menospreciar, pero es que es la realidad. También tenemos desigualdad de oportunidades. Esto se da en las instituciones también, porque no todos tenemos tanto el mismo rendimiento o la misma economía. Quizás, por ejemplo, algunos trabajan, otros solo estudian, entonces no tenemos la misma igualdad de oportunidades, porque no vivimos las mismas realidades. También tenemos la necesidad de inclusión y equidad. Acá es donde nosotros debemos integrar a los demás. Y también nos pueden integrar a nosotros mismos. Nosotros tenemos que influir la inclusión, la equidad y la igualdad de género. ¿Y para qué es la construcción de jerarquía? La construcción de jerarquía nos ayuda en sí a tomar mejores decisiones en grupos en los cuales se puede apoyar, aportar opiniones, y también para dividir los cargos y tomar mejores decisiones, y asimismo dividirnos las responsabilidades, ya sean entre estudiantes, entre docentes, pero todas estas pueden ir de la mano. No significa que porque uno tenga un más cargo también puede tener ideas de nosotros y nosotros también guiarnos de eso. Muchas gracias. Con desigualdades de género, culturales y económicas. Primero hablemos sobre las desigualdades. Las desigualdades son diferencias que existen de oportunidades, formas de vida, derechos que debe tener cada persona. Estas diferencias generan ventajas y desventajas. Ventajas para un poco de personas y desventajas para otros. Como por ejemplo, hay personas que tienen acceso a una mejor educación, también a asistir a un puesto de salud, ya que en muchas comunidades, por ejemplo, en infraestructuras, tanto inicial, primaria y secundaria, no lo tienen en algunos caseríos, requieren de ellos. Esto se produce
a través de muchos factores, como la pobreza, la discriminación, la falta de economía, y las diferencias que encontramos en ellas, en este caso en la pobreza, ya que muchas personas no tienen los recursos económicos para vivir, no tienen accesos económicos, ya que hay muchas personas en este caso en la parte rural que son de escasos recursos, no pueden asistir o no tienen acceso a una educación, a salud, vivienda y otras oportunidades. Esto provoca que haya mejores oportunidades, tanto laborales, y tengan una mejor calidad de vida, ya que si no hay una buena educación, las personas que no terminan su secundaria no pueden tener un trabajo estable, o también muchas personas discriminan por eso, ¿no? También la discriminación se produce por la discriminación, ya que hay tratos injustos a las personas, ya sea por su género, por su forma de vestir, ya que a veces vienen personas indígenas, y por eso es que algunas empresas, colegios y demás discriminan a ellos, ¿no? Eso genera que la falta o la pérdida de su identidad, de su cultura. También en la falta de educación, la ausencia y la mala calidad educativa, ya que eso reduce probabilidades para qué, para encontrar una mejor un mejor puesto de trabajo y desarrollarse profesionalmente. Esto provoca también que haya menores oportunidades, falta de empleo, también en las costumbres y creencias. En esto algunos favorecen a ciertos grupos y consideran que algunas personas son menos que otros, son menos capaces. En este caso, provoca los estereotipos, el trato injusto y limitaciones de derechos y oportunidades, ya que muchas veces hoy en día piensan que los hombres pueden hacer la mayoría de cosas que las mujeres, piensan que las mujeres no somos capaces de hacer un trabajo justo. Dentro de Cajamarca. Como primer caso tenemos escolar sufrió fractura de tráquea por presunto bullying en Cajamarca. En Cajamarca, un estudiante sufrió primeramente bullying por su parte de sus compañeros, luego agresiones físicas, lo que le conllevó a una fractura de tráquea. Las lesiones puso en riesgo su salud y requirió atención médica especializada. El contexto de agresión ocurrió dentro del entorno escolar y por parte de miembros de la institución educativa, es decir, entre estudiantes. Este caso tiene relación con las relaciones del poder. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes ya tienen un conocimiento más alto, es decir, como que ellos prácticamente se creen líderes, dan órdenes, y esto a las personas que las ven humildes, las ven sencillas, las quieren manejar, las quieren que hagan las cosas a su estilo. Y eso no es lo que un líder debe hacer. Un líder no debe imponer. Un líder es el que acompaña, el que guía, hace a mejorar cada vez a una persona. Un ejemplo claro es que un líder no debe decir tú haces esto a este estilo, no, sino que
debe darles sus sugerencias para que esto conlleve a un producto donde ambos trabajan, tanto el líder como el otro estudiante. Ya. El siguiente caso de investigación es que en un colegio había falta de protección frente al bullying, ¿no? Dentro del colegio discriminan, hacen burlas a los compañeros por su diferente religión, por su estabilidad económica, por su color de piel, entre otros. En sí, dentro de este colegio le faltaba dar charlas, concientizar a los alumnos que todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades y así generar un espacio donde todos nos sintamos cómodos, nos sintamos realizados para generar una educación de calidad. El siguiente caso también tenemos que sucedió en Jaén, donde compañeros que se sentían un poco más de poder, que se sentían en una jerarquía un poco más alta que otros, golpearon al compañero que era humilde, era tímido, no quería hablar, no quería realizar lo que ellos le pedían. Donde al inicio tan solamente fue agresiones psicológicas, luego ya le golpearon, lo que vienen a ser las lesiones físicas. Lo cual sufrió una lesión de la columna vertebral y alteraciones de la memoria que obligaron al estudiante a ser hospitalizado para recuperarse tanto físicamente como mentalmente.